buenas tardes, amigos y amigas de Bonita Radio. Bienvenidos a esta edición de Más de una Milla. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estoy directamente del estudio Guiguito Otero en Guaynabo, Puerto Rico. Hoy es jueves 2 de julio del año 2020. Este es el programa de los jueves que buscamos un pretexto para hablar de deportes. Para mí promete ser una de las entrevistas más ricas que yo voy a tener aquí, porque tenemos con nosotros a un gran periodista e historiador que vamos a estar hablando con él, pero antes quiero mandarle felicitaciones a uno de los grandes amores de mi vida, mi prima Adriana Navas Goico, que está en su cumpleaños. Allá está en Miami con su familia, así que le envío un gran beso. Adriana Navas Goico, felicidades. Bueno, déjenme ponerlo por acá para vernos ahora sí. Ahí está. Tenemos ahí al señor periodista e historiador Jorge Colón Delgado. Jorge Colón Delgado, gracias por estar con nosotros en Bonita Radio. Bienvenido. Gracias Rodrigo por la invitación, un honor para mí. El honor es mío, sinceramente, la verdad. Yo quiero hacer una anécdota antes de empezar. ¿Cómo fue que nosotros nos conectamos? Porque esto fue rapidito. A mí el amigo y colaborador José Marzuach, el licenciado José Marzuach, me envió esta foto que voy a poner en pantalla, a ver si yo podía ayudar a identificar a ese señor que está en el medio. Este jugador es un atleta, un jugador de béisbol que está rodeado de niños. Y él no podía identificarlo, yo tampoco. Por lo tanto, yo le envío esta foto al hijo del cangrejo mayor, que de hecho tengo mi gorra puesta, porque cangrejero soy, a Enrique Zorrilla para que me ayudara. Y a su vez Enrique Zorrilla, que de hecho me envió un mensaje de texto hace poquito diciéndole que le enviara a usted un gran abrazo y saludos a usted. Enrique Zorrilla se lo envió, esta foto se la envió a usted. Y usted rápido contestó para atrás, ese es Canena Márquez. Y yo dije, Enrique me lo escribió, yo dije, yo tengo que hablar con este señor. Esto es precisamente lo que yo quiero con este proyecto que nosotros tenemos en Bonita Radio. Darle más voz a esas personas que hacen el trabajo de mantener nuestra historia deportiva viva, relevante y disponible, que es lo que creo que es importante. Ese que tienen en pantalla, Canena Márquez. Y yo hablando con este señor que tienen en pantalla, una de las cosas que me dijo, y yo lo voy a citar con el permiso de usted, me dijo, Rodrigo, uno de los problemas es que a ti te ponen, hablándome a mí, porque es la realidad, a ti te ponen una foto de Babe Ruth al frente y sabes quién es, pero viste a Canena Márquez y no sabes quién es. Y ese es el proyecto que tenemos que darle importancia. Hablemos de la historia deportiva en Puerto Rico, hablemos de su trabajo. ¿Cómo está, primero que todo, de salud, su familia? ¿Cómo han estado manejando esto? Todo muy bien, gracias a Dios hasta el momento. Y agradezco todos los días al Señor porque nos hemos mantenido fuera de problemas. Me alegro mucho. Bueno, yo quiero hablar primero para decirle a nuestros internautas que no saben con quién estamos hablando. Estamos hablando con Jorge Colón Delgado, historiador oficial de la Liga de Béisbol en dos ocasiones distintas. Fue nombrado primero en el 2003 y fungió hasta el 2008 y nuevamente volvió a coger ese rol en el 2018 hasta el momento al presente. Miembro del Salón de la Fama de Santurce en el 2008, Salón de la Fama de Río Piedras en el 2016 por escritor y propulsor del deporte. En el 2009 recibió un pase vitalicio en Cooperstown. Es autor de 7 libros. 4 de esos libros están en la biblioteca del Salón de la Fama de Cooperstown. Tiene un excelente proyecto que se llama Baseball101.com, lo vamos a estar hablando ahora. Ese resumen, entre muchas otras cosas, Jorge, hábleme de cómo la historia deportiva lo ha motivado a usted a hacer todas estas cosas que tantos reconocimientos y el trabajo que hace hoy en día. Bueno, eso viene de la niñez. A mí desde muchacho me gustó la historia, me gustaba escuchar a las personas mayores hablar. Yo desde pequeño sabía quién era Willard Brown, Buster Clarkson, Lucius Easter, porque mi papá lo mencionaba, Monte Irving.
y de la misma forma en el hipismo sabía los caballos de antaño, condado, bachiller, camarero. Siempre me gustó escuchar, siempre me gustó la historia, el pasado. Entonces, pues, uno va cumpliendo años, creciendo, y es precisamente un caballo el que me abre las puertas. Yo rescaté los restos del campeón camarero que estaban abandonados en lo que hoy es Parque Escorial, y Wow. encontré la caja que era con la ayuda del ingeniero Héctor Santiago. Entonces, cuando la prensa y los medios cubrieron la noticia, mi jefe en la Telefónica, que yo trabajé 32 años en la Telefónica, me dijo, ¿por qué tú no haces un libro de ese caballo? Y entonces yo vine y escribí un libro, no me gustaba escribir, escribí ese libro y fue el primero, y ese fue el que me abrió las puertas. De ahí en adelante, pues, en estos últimos 25 años he hecho estos 7 libros, Historiador de la Liga, como tú bien mencionaste. Bueno, cambió mi vida para siempre ese rescate de los restos de camareros. Entonces, en 1999 fui a Cooperstown, invitado por Orlando Cepeda, y estaba yo en la librería de Cooperstown adquiriendo libros para mi biblioteca, y me topé con un libro voluminoso, La historia del béisbol cubano, escrito por el profesor Jorge Figueredo, y eso me impactó porque no había nada de Puerto Rico. Y yo dije, caramba, ¿cómo es posible que un hombre en el exilio haya escrito este voluminoso libro y aquí no haya nada de Puerto Rico? Y fue ahí en julio de 1999 que empecé a investigar y a hacer todas estas cosas que he podido realizar para el béisbol profesional de Puerto Rico. La verdad que no todo el mundo tiene ese sentimiento no se le puede llamar otra cosa que amor por el deporte, porque pues por alguna razón u otra hemos sido testigos de el bien que ha hecho, no solamente físicamente, porque eso es un producto de practicarlo, pero emocionalmente, el sentimiento que crea estar envuelto en los deportes. Pues en mi caso, yo vengo de una familia donde el patriarca era un hombre de deporte, un propulsor, fue atleta, fue propulsor, y fue su legado realmente, con todas las cosas que pudo haber hecho, su legado fue lo que hizo como propulsor en el deporte. Estoy hablando de mi abuelo Guigo Terosuro, que inculcó en mí, sin sentarme a decirme tú tienes que hacer esto, sino nada más verlo como él lo vivía, cómo él respondía y cómo él hablaba del deporte, pues crea en ti un sentimiento extraordinario. Y uno piensa en esa historia pues, de esa época de Don Guigo y Pedrín Zorrilla, que tanto se ha escrito, el Cangrejo Mayor. Y uno piensa, pues esa es la historia, pero todos los días estamos escribiendo historia nueva en el deporte. ¿Cuál es la diferencia, si puedo preguntarle, la diferencia que usted cree que hay entre los últimos 25 años y los 50 años anteriores en cuanto a esa historia? ¿Por qué no sabemos tanto de lo que ha pasado en los últimos, a lo mejor, 25 años, y sabemos tanto de lo que pasó en los últimos 75? Bueno, mira, es que la tecnología ha traído muchos adelantos, y ahora la información está a la mano. Antes no era así. Pero sin embargo, en los periódicos, los periodistas, porque yo he leído todos esos periódicos por los libros que he hecho del 38 para acá, yo he tenido que leer los periódicos del Mundo del Imparcial en 3 ocasiones para 3 libros. Y entonces antes los periódicos traían mucha información, muchos artículos históricos, y la gente estaba pendiente. Si un periodista hacía un error, los lectores corregían. Era algo fabuloso. Ahora, por ejemplo, la deportiva ha disminuido en los periódicos. Eso está en las redes sociales. Tú vas a Baseball Reference, a MLB, todo eso está ahí cuando pasa. Ujú. Antes había que esperar un día, 2 días. Pero yo estoy de acuerdo que ahora la gente, teniendo más herramientas, sabe menos de béisbol. Antes la gente sabía más. Y no sé si era porque iban al parque, no sé si era porque los periodistas escribían tanto, pero ahora, ¿sabes? Tú en las redes ves tú lees unas cosas que... Y entonces el problema no es eso, el problema es que tú corriges con mucha caballerosidad y educación,
y la gente dice que no es así, que uno está equivocado. Hasta eso ha llegado esto de las redes. El otro día un hombre puso ahí un retrato de Billy Bird y Roy Campanella, pero entonces los invirtió. Le dije, no, mira, ese es Billy Bird, ese es Campanella el que tú estás diciendo, y el de al lado es Billy Bird. Y él me dijo que no, que yo estaba erróneo, y no lo cambió. Tú sabes, y tú ves esas cosas, y yo digo, pero igual que, mira, te voy a dar otro ejemplo. El parque Sixto Escobar se inauguró en el 32. Están poniendo en las redes que se inauguró en el 35. Le hice la observación a la persona y él me dice, ¿cuál es tu fuente? Yo le dije, los periódicos de la época. Me dicen, los periódicos de la época están errados. ¿Cómo un periódico puede publicar algo que no sucedió? O sea, a eso hemos llegado, a eso está llegando la gente, que es lo que es lo que la persona escriba, pero no importa si alguien le hace una observación, no la cogen. Entonces, y eso, el problema ahora con las redes es que eso sigue en share. Se sigue transmitiendo, multiplicando, retransmitiendo toda esa información, y el error es peor, porque antes en los periódicos también, si cometían un error, al otro día decían, queremos arreglar lo de ayer, nota, ¿cómo es fe de rata? Entonces, se hacían el cambio. Ahora no es así, ahora eso se queda para siempre, y hay mucha información errónea circulando en las redes, principalmente el tema que estamos hablando hoy del béisbol de Puerto Rico. La famosa nota aclaratoria. Yo creo que es una de las razones es que nos hemos convertido en una sociedad visual, que vemos las cosas y no necesariamente leemos el editorial. O precisamente eso que usted acaba de decir de la credibilidad que tenían los periódicos en aquella época. O sea, no cualquiera podía publicar un periódico y decir, aquí está la información. O sea, había una credibilidad que se ha ido perdiendo. Yo creo que precisamente ha habido, y esta es una opinión, ha habido una agenda para precisamente desacreditar algunas fuentes para poder acomodar otras que sean más convenientes para cada uno. Y hemos estado pagando las consecuencias, además que la cantidad de sitios donde uno puede buscar información, sea verídica o sea falsa, es innumerable, porque ahora en la computadora tú puedes buscar a alguien que habla de Puerto Rico y está en India y nunca ha venido para acá. Yo creo que eso ha sido devastador para por lo menos conservar esa historia, la historia de cualquier cosa en Puerto Rico. Yo quiero hacer una pregunta. En ese momento que usted me dijo, tú ves a Babe Ruth y sabes quién es, pero viste a Canela y no supiste quién es. ¿Por qué? Yo tengo 39 años, yo cumplo 40 años ahora. ¿Por qué una persona como yo, que está envuelta en deportes en cierto grado, no pudo, usted cree que yo no pude reconocer a Canela Márquez y sí puedo reconocer a Babe Ruth? ¿Cómo pudo haber pasado eso? Bueno, puede que sea por la información, puede que sea por la investigación. Hay una cosa cultural en Puerto Rico que se ha ido disminuyendo, pero tú te recuerdas antes que cuando alguien hablaba de historia y decía, no, yo soy de Menudo para acá. ¿Tú te recuerdas de eso? Sí, yo soy de Menudo para acá. Exacto. Entonces, entonces antes de eso era, no, yo soy del trío Los Condes para acá, los más viejos. Y una vez estábamos hablando de historia, y vino una persona, un tema interesante, y vino un chiste así, y dijo, no, yo soy de Menudo para acá, yo no puedo meterme en eso, ¿verdad? Y yo le dije, entonces tú no celebras Navidad. Y me dice, ¿por qué? Porque tú no conoces a Jesús. Ahí se la dejé y se quedó frisado. No hay ninguna razón para tú no conocer la historia. Pero lo que pasa es que como nosotros vemos todo tan lejos, ¿sabes? Sí, mira, el Dream Team que fue en el 95, ya la gente lo ve como años bíblicos. Es algo que yo no sé explicar de por qué somos así, pero tenemos esa apatía por el pasado, no nos interesa el presente nada más, ni tan siquiera el futuro, pero principalmente el pasado. Nosotros, el atleta puertorriqueño, una vez se retira, cae en el olvido. ¿Cuándo es que el atleta retirado vuelve a la luz pública? Cuando tiene un problema con la justicia, cuando está enfermo en una cama, o cuando muere. Entonces, cuando muere, todo el mundo quiere hacerle estatua, minutos de silencio, guardias de honor,
pero mientras estuvo ese periodo de cuando se retira, cuando muere, nadie se preocupó por él y nadie le hizo una entrevista, ni nadie resaltó lo que hizo. Y eso es general en todos los deportes. Ahora hay libros, ahí están, la bibliografía deportiva del país ha crecido, pero aún sin los libros, con las redes, no es para cometer tantos errores, porque lo que tienes que hacer, por ejemplo, en béisbol de Grandes Ligas, tú vas a Baseball Reference y ahí está. Y si tú quieres saber el béisbol de Puerto Rico, vas a Béisbol 101 porque ya tienes la herramienta. Antes no la había. ¿Por qué tenemos esa apatía de entrar que ahora está a un clic? No tengo explicación para eso. Es complejo, definitivamente. Aquí voy a poner una foto de Béisbol 101. Pueden buscar esa página, béisbol101.com. Vamos a aprovechar que lo mencionamos y háblenos de este proyecto, Béisbol 101, de qué trata, cuál es el proyecto, a dónde queremos llegar con este proyecto. Pues mira, ese proyecto comenzó en el 2013. Yo una página que en donde yo era el único que escribía. El año pasado identifiqué unos escritores, los invité, entre ellos Luis Rodríguez Mayoral. Entonces, le abrí la puerta, lo invité y él empezó entonces a escribir. Y ahora somos 7 escritores, entre los 7 tenemos 24 libros escritos, ¿sabes? Son gente que han escrito mucho. Y entonces en agosto, el webmaster de la página, que es el joven Javier Castellano, yo le dije, Javier, ¿tú crees que en la página Béisbol 101 yo puedo hacer algo un poco parecido a Béisbol Reference? Y él me dice, déjame investigar. Me dijo, sí, podemos hacerlo. Y ahí comenzamos a las tablas que yo tenía en Excel, las digitalicé, las pusimos en Béisbol 101, entonces empecé a crear los perfiles. Los perfiles no son otra cosa, vamos a suponer, Canena Márquez. Si vas al perfil de Canena Márquez, vas a encontrar el retrato de Canena, los datos biográficos, el récord año por año de Canena en Puerto Rico. Entonces tenemos el permiso de Baseball Reference para darle un clic, dice arriba, actuación en Grandes Ligas, y eso te lleva a Baseball Reference. Tenemos permiso de simheads.com, que es la página principal de las ligas negras. Tú vas ahí y te llevas el récord de Canena Márquez en las ligas negras. Y tenemos permiso del Salón de la Fama de Béisbol en Cooperstown. En los casos que amerite, como en Roberto Clemente, tú le das a ese clic, a ese enlace, y te enlaza a la página del Salón de la Fama de Béisbol, donde tú puedes ver la biografía de Clemente, Cepeda, Edgar Martínez, etcétera, etcétera. Y entonces es una herramienta completa, no tan solo para el fanático, para los maestros de educación física, para los maestros de historia, que le pueden decir a los estudiantes, oye, ven acá, quiero que de imaginación mañana un resumen de la vida de Luis Canena Márquez. Y ahí entonces, porque aparte de la actuación año por año, abajo están datos sobresalientes. Y ahí están todas las cosas que él hizo, que sobresalió en Puerto Rico y en las ligas negras. Yo hice un programa, yo he estado haciendo programas los jueves, porque este es el pretexto de deportes de nuestro programa, y tiene un tono más histórico. Algunos perfiles de algunos boxeadores grandes de Puerto Rico. El último que hice fue precisamente de Sixto Escobar. Hay una página en Estados Unidos, se llama boxrec.com, que es básicamente lo que usted está haciendo con el béisbol en Puerto Rico y lo que es Baseball Reference en Estados Unidos. La verdad es que tienen ahí todo. O sea, hasta dónde fue la pelea en el medio. De hecho, estoy buscando un sitio donde se peleaba bastante antes de que pelearan en el Escambrón, que eventualmente fue el estadio que se convirtió en el Sixto Escobar. Pero todas esas referencias están empezando. Hay que saber dónde buscarlas. Hay una cosa, en Puerto Rico no hay dónde buscarlo hasta ahora. En el béisbol, donde más historia existe en algún deporte puertorriqueño, porque la cantidad de gente que jugó, por lo valioso que es nuestra liga de béisbol invernal, particularmente nuestros jugadores que fueron a Grandes Ligas, las ligas negras, en donde sea que se jugaba béisbol, hay un montón de información. Y yo sé que usted está poco a poco, están entrando toda esa información dentro de la página. ¿Hasta cuándo usted cree que puede tener ya, a lo mejor, que usted pueda decir, wow, yo sé que es un proyecto continuo, porque nunca va a acabar, porque van a haber jugadores todo el tiempo, pero
¿En qué etapa está? ¿A dónde espera llegar? ¿Cuánto tiempo se espera estar en ese donde usted quiere llegar? No te puedo decir porque solamente hay tengo ya 153 jugadores. La cantidad de jugadores que ha pasado por Puerto Rico son muchas. Si me estoy concentrando en los principales. En cuestión de estadística de los ganadores por renglones, novato del año, jugador más valioso, dirigente del año, campeones bar, eso ya está. O sea, eso está año por año desde 1938. Okay. Ahora bien, donde estoy trabajando ahora es en los ganados y perdidos de todos los dirigentes de Puerto Rico. Wow. Desde el 38. Y eso es un trabajo que yo le sugerí a la liga y me dijeron, hazlo, porque ahora mismo no sabemos cuál es el dirigente que más triunfos tiene en Puerto Rico. Y estoy trabajando en eso y además estoy trabajando en los perfiles. O sea que yo no sé cuánto yo me voy a tardar en esto. Yo lo que sé es que yo voy a estar trabajando hasta que Dios me llame. Y ya también he hecho los arreglos que el día que yo no esté, ya va a haber una persona que va a continuar. O sea, yo me muero, eso va a continuar, que es el joven Javier Castellano. Eso yo creo que es importantísimo y es algo que nosotros tenemos que emular en todo lo que hacemos, particularmente cuando el proyecto que usted está haciendo no es un proyecto solamente de usted, sino es un proyecto para el pueblo deportivo, para el pueblo de Puerto Rico y tiene que haber continuidad en cuanto a eso y tiene que Claro. haber ese plan. Así es que en eso lo felicito y se lo agradezco. Vamos a hablar un momento de por qué, usted me lo mencionó cuando estuvimos hablando privadamente la semana pasada. Eh, la razón por la cual la nostalgia en el béisbol en Estados Unidos es valiosa. O sea, usted me habló de que tú ves el jonrón de Gibson 20 veces en una temporada, te ponen como estuvimos hablando, cuando Clemente zumba el strike ese de right field a home, lo ponen ellos tienen un proyecto, ese proyecto de historia y de estadística en Estados Unidos es el que quisiéramos emular acá. Háblenos de ese proyecto y cómo usted cree que ha sido exitoso en términos de mantener esa historia viva. Bueno, lo que pasa es que en Estados Unidos las grandes ligas tienen un Ujú. archivo de un pietaje y guardan todos los juegos. Entonces fíjate que en esta pandemia, ¿cómo han subsistido? Poniendo juegos de antaño, del pasado. Contrario a nosotros, que cuando tú no aprendes, o sea, cuando tú no conoces tu historia, los que no conocen la historia se han quedado en un bahío. Porque ¿de Ujú. qué vas a hablar si no hay presente? Por eso es que yo siempre he remachado, recalcado, el pasado es bien importante. Yo tengo un programa con el compañero mío Raúl Ramos, béisbol entre amigos los lunes y jueves, y para nosotros se nos ha hecho fácil porque los dos conocemos la historia. Y lo que hacemos es que traemos peloteros, los entrevistamos y estamos bien, pero aquellos que no saben la historia entonces tú los ves tirando, perdonando la expresión, chícharos al aire, como Ujú. decían en el campo. En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos, mira ahora mismo, si tú quieres ver a Roberto Clemente jugando con Santurce, no existe pietaje de él. Orlando Cepeda tampoco. Eso se perdió, eso se borró, todo eso se votó. Ahora, es una cosa, nosotros, por lo que te dije al principio, la apatía al pasado. Nosotros, las cosas antiguas, fíjate cómo las llamamos, tereques. Sí, sí. Ya con eso tienes un problema. Eso, hay que votar esos tereques, entonces nosotros lo viejo lo echamos para un lado y no lo valorizamos, no lo abrazamos. Entonces hay pocas personas en Puerto Rico que están haciendo esto y son los que están moviendo esas ruedas gigantes. Hay un anuncio de Fomento, no sé si te recuerdas, que era un hombre, Sí, un sí. obrero moviendo las ruedas. Así estamos nosotros, haciendo lo que podemos. Y eso con este proyecto de digitalización de los récords de la liga, por lo menos tenemos los números. No hay por qué, no hay ninguna razón para decir cosas incorrectas. En cuanto al pietaje, eso se perdió. No hay Mira, ahora mismo el Pepe Lucaso, esa grabación de radio no está. No hay ninguna grabación de los 40, del no-hitter de Plancharlón Quiñones, ni el de Gaucho Day, nada de eso. Todo es, tú tienes que imaginarte, o imagina que cuando yo tuve que hacer el libro de Pedrín Zorrilla y los indios de Mayagüez, los dos, yo me tardé 5 años. ¿Por qué?
porque no existe nada de Pedrín, no existía nada. Tuve que ir a la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico a leer todos los periódicos del mundo imparcial desde el 38 al presente para yo reconstruir esa historia. Por eso es que me tardé tanto y es un gran problema que tenemos aquí y por eso es que pasamos tanto trabajo para hablar de historia y para que la gente aprenda de la historia. Es muy triste escuchar eso porque ciertamente, y me voy a usar el ejemplo, cuando uno está interesado en algo y ves es algo yo creo que es cultural y a lo mejor las generaciones como la mía, que todo era más accesible y uno no tenía que esforzarse tanto para conseguir algunas cosas, pues ha influido en el hecho en que nosotros no nos queramos levantar tanto e ir a hacer el trabajo que hay que hacer, que por lo que pues periodistas de antaño lo tenían que hacer porque no tenían más opción que levantarse e ir a investigar lo que se publicó en 1899 para poder hacer un escrito en el 1920. O sea, tenías que ir a hacer la investigación. Y yo creo que es desmotivador para mucha gente que a lo mejor se interesa en algo, alguien que escuche hoy de Canena Márquez, como hemos hablado, y diga, déjame buscarle Canena. Ahora sabemos que puede ir a buscarlo a Béisbol 101, pero si no encuentra información, eventualmente a lo mejor pierde la motivación de hacerlo. Porque entiende, si no encuentra información es porque no fue tan importante. Y ahí lo deja rezagado al lado. Por otro lado, muchas de las cosas que nosotros en Puerto Rico atesoramos, como es Roberto Clemente, tengo que decirlo, es porque en Estados Unidos mantienen esa figura viva. ¿Sí? En De acuerdo. Pittsburgh no hay nada más grande que Roberto Clemente. Y De es acuerdo. idolatrado y lamentablemente es a través de ellos que esa figura se ha mantenido relevante. No estoy diciendo que aquí no se hubiera olvidado, porque Clemente tenía una especie particular de él, pero definitivamente es que todos los años, cuando empieza el béisbol de Grandes Ligas, ahí está el Roberto Clemente Day, hay un día que se ponen todos los camisas 21, nos ponen 20, hablan de Roberto Clemente 40 veces en una temporada por nada más recordarlo, y así sucesivamente. Y es un proyecto de historia que hay allá, Uh-huh. que no tenemos aquí. Uh-huh. Y yo le doy muchas gracias a este proyecto que hice para poder contactarme con personas como usted, como Luis Rodríguez Mayoral, que hizo una columna, que escribió una columna extraordinaria de mi abuelo esta semana. Y ya nos pusimos en contacto porque yo quiero ser parte de eso, pero uno no sabe ni cómo empezar. ¿Cómo tú podrías orientar a una persona como yo o otra persona de cómo empezar a aportar a este proyecto de historia? Bueno, mira, este programa que tú tienes ahora es una gran herramienta para que puedes aportar. Hablas muy bien, te expresas muy bien, tienes interés, tienes las herramientas ahora. Tienes a Béisbol 101, Claro. tienes a Béisbol Reference, tienes Simheads, todo está en Béisbol 101. Lo único que tienes que hacer es buscar las personas para entrevistar y que den esa data y tú también, ¿verdad? Ver esa data, seguir leyendo, seguir porque esto es un proceso bien largo, ¿sabes? No es, Sí. yo tengo 66 años y cada día tú vas aprendiendo. Esto es como la medicina, tú tienes que estar leyendo constantemente, tienes que leer muchos autores de afuera. Yo lo que he hecho en mi vida, en mi carrera, es leer mucho autor de afuera y atemperarlo a mi realidad. Entonces yo voy captando de aquí, voy captando de allá. Por ejemplo, yo quería saber cómo era una convención de historiadores en Estados Unidos. Yo fui en el 2016 en la ciudad de Nueva York, quedé ahí. Entonces, cuando tú te alimentas de te nutres de todas esas personas, tú vienes a Puerto Rico y quieres hacer muchas cosas. Pero esto es un constante aprendizaje. Tú estás joven, tienes que empezar a leer, y eso te va a llevar a ti a través de las redes, a través de tu programa, de todo lo que tú hagas, vas a poder aportar también, porque hace falta programas como este que hagan programas de calidad, porque no es tampoco tú hablar tontería, es cosas serias, darle seriedad, porque aquí
hay un mal concepto de que al puertorriqueño lo que le gusta es la bachata, ¿no? Hay gente que le gusta el relajo, pero hay mucha gente que le gustan las cosas serias, programas de calidad como este, televisión de calidad, no todo es bachata. Entonces, pues, a través de esa herramienta que tú tienes ahora, puedes contribuir enormemente. Le agradezco eso. Hablando de en Puerto Rico, lo de la bachata y la seriedad. Bonita Radio es un proyecto de periodismo investigativo. Yo estoy encargado de hacer los deportes. Y nuestra audiencia es una audiencia que está buscando información, pues, verídica, confiable y análisis basados en hechos y no en teoría. En Puerto Rico, los deportes, los programas deportivos en Puerto Rico, con algunas excepciones, por lo menos los que están en los medios tradicionales, se dedican a criticar a la jauja dentro de la crítica y a hablar de estadísticas. Muchas personas piensan que la persona que sabe mucho de estadísticas es la persona que sabe de deporte. No, no necesariamente tú saber cuánto batió Carl Ripken en el 95 no te hace conocedor de béisbol o de deporte en general. Hay una trayectoria de estos atletas, una historia detrás de ellos que lo llevaron a batear 400 en el año que sea. Y ese es lo que yo creo que es lo que te hace conocedor del deporte. ¿Cuál fue la trayectoria, su historia, cómo llegó a donde llegó y qué pasó después que se retiró y cuál fue su legado en cualquier atleta? ¿Usted está de acuerdo con esa aseveración? Sí, pero tienes que cubrirlo todo, no tan solo las estadísticas. Acompañando las estadísticas tienes que tener una mente analítica, porque las estadísticas, como bien cualquiera puede decir, batió 340, no, pero ¿por qué son los 340? ¿De dónde él viene? ¿Cuál es su origen? Eso es la parte bonita de todo esto del béisbol. Mira, hay una situación también, Rodrigo, en Estados Unidos, y nosotros nos hemos quedado atrás en la sabermétrica. Okay. La sabermétrica aquí es francés. La gente todavía está midiendo los peloteros por promedio al bate, jonrón y carrera empujada. That's it. Y eso ya se quedó atrás. Y, por ejemplo, mira, yo tengo un proyecto ahí en Béisbol 101 donde estoy poniendo todas las semanas un artículo de sabermétrica de la forma más fácil, porque es bien fácil. No es una cosa difícil. Y entonces yo escribo de una forma bien sencilla para que la gente entienda y nos podamos montar en esa ola de la sabermétrica para saber más cómo medir un pelotero. Por ejemplo, mira, un ejemplo sencillo. Tú y yo estamos jugando béisbol. Tú conectas cuatro triples en 4 turnos. Yo conecto 4 sencillos en 4 turnos. Mañana tú apareces con 1000 de promedio y yo también. Okay. Pero tú diste 4 triples. Y ahí Exacto. Es que entra la sabermétrica, a desmenuzar las estadísticas. Y es lo que es bien interesante, y en eso yo llevo estudiándolo también muchos años, y estoy escribiendo esos artículos semanales en Béisbol 101 bajo la sección de sabermétrica. Yo quiero dar un ejemplo. Yo estuve leyendo, y también hice un demo de voz, y una de las cosas que hice fue una narración, y escogí un recuento de la National Baseball Congress para allá, que se jugó una serie mundial en el Sixto Escobar entre los Duncan Cementeers, que era un equipo de Oklahoma, contra los Brujos de Guayama. Y los Brujos de Guayama ganaron esa primera serie mundial que hubo de la National Baseball Congress en aquel momento. Y a mí esa historia de saber que Guayama se ganó un equipo de Oklahoma me interesó en buscar más sobre el béisbol, porque eso es lo que hace conocer la historia. Tan pronto en una sociedad donde nos han estado inculcando o dejando saber del punto de vista de parte del gobierno de que nosotros somos menos que mucha otra gente, que somos enñangotados, que somos arrodillados. Y una de las estrategias es ocultar el hecho de que nosotros fuimos mejores que ellos en un momento dado o en ese momento. Y que saber que Guayama se ganó a los Duncan Cementeers de Oklahoma en una serie mundial 4-3, pues puede despertar un interés en un joven en decir, pero si a mí me habían dicho que nosotros esto era una porquería. O cuando ven
fotografías del estadio Irán Bison de tepe a tepe un martes porque los senadores y los cangrejeros estaban jugando. Y dice, pero si a esos parques no va nadie ahora. Ese es el tipo de cosas que tiene que pasar. ¿A usted le pasó algo similar? Usted dice que empezó por lo de los caballos. Camarero es una historia extraordinaria. 56 carreras corridas. Nadie quería correr con él. Nadie quería correr con Camarero acá. Porque por miedo a que se los ganara todo. Saber que a lo mejor uno de los mejores caballos que ha vivido en la historia era puertorriqueño lo motivó. ¿Cómo fue o sea, eso fue un efecto que pasó con usted? Bueno, mira, a mí siempre me ha gustado el origen de las cosas, siempre. A mí me gusta por qué sucedió esto desde pequeño. Y eso que tú dices de los Duncan 70ers, da la casualidad que el año pasado se cumplieron 80 años de ese campeonato y yo fui a Guayama y di una presentación, juego por juego, o sea, la temporada entera y juego por juego, ¿qué pasó? En Guayama. Y estaba aquello, en un restaurante de más de 120 y algo de personas, atestado. Y hice una presentación en PowerPoint. El presidente de la liga me acompañó, el señor Galarza. Y muchos de ellos no sabían que Guayama había sido campeón de la Serie Mundial. Y ahora, pues, lo saben. Pero es cierto, hay muchas cosas que nos han dicho o que no nos han dicho y nosotros nos creemos. Y yo he descubierto una gran cantidad de ellas. Pero ¿cómo lo he descubierto? Leyendo, investigando. Tienes que leer, tienes que investigar. Mira, ahora mismo tú haces un quiz. ¿Quién es el padre del béisbol en Puerto Rico? La gente se cree que el béisbol lo trajo Estados Unidos, los americanos. No. Aquí se juega béisbol a tiempo de España. Y el padre del béisbol en Puerto Rico, un joven de 17 años, de nombre Amos Iglesias Van Pelt. Ese hombre vino de Estados Unidos a Puerto Rico y fue el que organizó, junto a unos estudiantes cubanos, el béisbol. ¿Y cuántas personas saben eso? Bien, nadie, y es triste, y ¿sabes? Tú tienes que saber el origen, tú tienes que saber cómo es que suceden las cosas, porque hay mucha información, como dije ahorita, mucha información errónea, y se descubre en estos libros que yo he escrito, no tanto el de Pedrín, el de Mayagüez, descubrí muchas cosas, porque antes también, fíjate, decían, no, que Mon Rivera, el cantante, debutó y dio novato 4 dobles corridos en un juego. Pero ¿qué pasa? Que eso viene de un disco de Mon Rivera que por la parte de atrás en la carátula lo escribe Curé Alonso. Tite Curé Alonso. Pues Tite Curé Alonso dice que Mon Rivera dio 4 dobles. Y eso se quedó para siempre. Y no fue así. Porque uno de los batazos se extendió a segunda por tiro del right field. Okay. Y eso se descubre, y eso ya no son 4 dobles, y de hecho no fueron ni 3 dobles, y eso ahí se descubre, y así han habido Willie Mays. Willie Mays vino a Puerto Rico en el 54-55, todos los libros lo tienen como jugador más valioso. Y yo me hice, caramba, pero ¿y cómo Willie Mays, que se fue 3 veces de Puerto Rico, porque estaba en el contrato con Pedrín Zorrilla? O sea, había un contrato que tenía que ir a Nueva York, una de ellas fue a buscar el MVP, otro era para ver un juego de fútbol, etcétera. ¿Cómo es posible que Willie Mays fue el jugador más valioso cuando no estuvo toda la temporada? Cuando voy a los periódicos, fue Sam Jones de Santurce que ganó la triple corona de los lanzadores. Y así por el estilo, hay tantos y tantos errores históricos que poco a poco uno ha ido rectificando, pero es bien difícil quitarle eso. Una vez está de tantas generaciones, tú decirle a las personas que eso no sucedió así, porque la gente ya lo tiene acá adentro. Uh-huh. Hay otra leyenda que Satchel Paige sentó a todo el mundo y ponchó a los 3 bateadores. Eso es algo que ha ido de gente. Eso no fue así. Eso no es cierto. Sentó a los outfielders nada más. Pero ¿cómo yo sé eso? Pues porque yo fui buscando y me di con Jesús Cabrera, el hermano de Luis el Tigre Cabrera, y me dijo, no, yo era el anotador y no fue así. Y él me lo contó. Y así por el estilo, hay muchas cosas que se cuentan en Puerto Rico que vienen de generación a generación y muchachos, y para que la gente quitarle eso de la mente, pues es bien difícil. Hace un tiempo yo corregí a alguien que dijo, una persona
bastante mayor que yo, que le estaba diciendo a otra persona que el primer juego de béisbol fue en el Escambrón. Y yo dije, bueno, no, fue más o menos por la calle Serra, por ahí, por el velódromo. O sea, que donde está el Así Watusi hoy mismo. en día, por esa área allí, que el Watusi lo conocen muchos muchachos jóvenes, pues por ahí el velódromo fue el primer juego que hubo allí, entre un equipo de seleccionados de cubanos y entonces unos Exacto, puertorriqueños. exacto. Esa historia es extraordinaria y eso fue antes de que llegaran los americanos aquí. De hecho, cuando los americanos llegaron se sorprendieron de que aquí se jugaba béisbol. Y se jugaba béisbol ya. Eh, Así es que sí, definitivamente toda esa historia es importante y yo quiero agradecer ese proyecto que usted tiene y me quiero poner a ser disponible para cooperar con ese proyecto en cualquier cosa que yo pueda hacer, Gracias. porque la recompensa es aprenderla. Así que quiero darle las gracias a usted por estar conmigo, sacarle su tiempo y que espero que no sea la última vez que podamos hablar de esto. Hoy hablamos en general, pero podemos hacer programas específicos de algo, así que le agradezco mucho y espero también a lo mejor podemos hacer un programa que esté el cangrejo mayor, el hijo del cangrejo mayor, que esté yo, que Ajá. esté a lo mejor Luis Rodríguez Mayoral, podemos hacer Mayoral. algo. Yo creo que es interesante, yo creo que es pertinente. Antes de irme, quiero dejar saber que por ahí estuvo Cristina Tapia, saludos desde California, Mario Espinosa, Edwin Manuel Bohemio, Ramón Pérez, Mari Carmen Rivera, Candice Noriega, Marily Cintrón estuvieron por ahí escuchando el programa, escuchándolo usted, Jorge Colón Delgado, fue un placer tenerlo en este programa. Un abrazo grande y estaremos conversando frecuentemente, eso se lo garantizo. Gracias, gracias. Y claro que sí, cuenta conmigo para lo que sea. Y agradecido por tenerme tu espacio. Un abrazo grande. Bueno, amigos y amigas, ese fue el señor Jorge Colón Delgado, historiador de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Quiero recordarle a todos ustedes que compartan nuestros contenidos siempre en YouTube. Pueden buscarnos en Facebook, en YouTube, en Instagram. Pueden buscarnos en Twitter. También estamos en modo de audio por iTunes e iVoox. Búsquenos. Bonita Radio está en todas. YouTube. Vaya a nuestro canal y suscríbase, le dé la campanita para que se entere de todo el contenido que subimos diariamente. Si usted cree que puede y quiere donar a este proyecto, puede hacerlo a través. Deje buscar aquí la foto para que esté claro. Puede hacerlo a través de ATH Móvil. Va a la sección de negocios y busca esto que está aquí. Fundación Periodismo 21, puede hacerlo a través de esa manera o puede ir a nuestra página de internet bonitasradio.net y así hacerlo a través de esa página. Gracias por estar conmigo, les deseo feliz fin de semana, mucho juicio, nos vemos entonces el lunes si Dios quiere. Compartan todos nuestros contenidos de Bonitas Radio. Esta tarde a las 5 de la tarde regresa Carmen Enguina Acevedo Betancourt con su programa Que Palo en Noticias. Un abrazo grande a todos y todas. Buen provecho.